Buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de diseño y desarrollo de sitios web con HTML5 y CSS3. En este video empezaremos a trabajar con hojas de estilo. Veremos qué es una hoja de estilo, cuáles son sus condiciones, cómo se escriben estas hojas de estilo. Ya sabemos que las vamos a escribir utilizando el lenguaje CSS. Y cómo podemos vincular esas hojas de estilo desde nuestro HTML para poder darle propiedades gráficas a nuestra página. En el primer video ya vimos qué significa CSS, Cascade Style Sheet, en español hoja de estilo en cascada. Les contaba que se refiere la palabra en cascada a que los elementos hijos de otros adquirirán las propiedades que le asignemos a sus padres desde CSS. Lo vamos a entender justamente en este video viendo esa asignación de propiedades y cómo se asignan en cascada. El 3 simplemente es la versión que se encuentra actualmente compilada de este lenguaje. Vamos a ver cuándo sale la nueva versión, igual que HTML en su versión 6, aparentemente no está muy lejos. Empecemos entonces con el ejercicio práctico para entender cómo funcionan estas hojas de estilo. Como en todas nuestras clases, vamos a empezar con un HTML. Tengo abierto el de la clase, el video que hicimos para los enlaces. Así que vamos a guardar este con un nuevo nombre, Save As, y guardémoslo como, no sé, pongámosle estilos .html. Guarda. Bien, borremos esto y abramos esa página que acabamos de crear. Obviamente en este momento tenemos simplemente una página que debería estar en blanco, ya. Una página en blanco, no tiene contenido alguno, simplemente hemos definido desde la cabeza el codificador de caracteres que vamos a utilizar y como título vamos a ponerle estilos con CSS. Bien, voy a crear un par de elementos, un par de cajas para poder ver qué hace CSS o qué podemos hacer en CSS con esas cajas. Más adelante veremos cómo asignarle nombre a estas cajas. Vamos a hacer simplemente unas cajas sin contenido alguno por ahora. Bien, acabo de crear entonces dos cajas. Esta etiqueta div me permite hacer eso, crear una caja dentro de la cual irá algún contenido, solo que no tiene ninguna estructura semántica. Div simplemente representa una caja sin nombre que puede ser utilizada con cualquier fin o para cualquier destino. Más adelante veremos cómo funciona la semántica en HTML5 y cómo podemos darle nombres a las cajas. Dentro de cada uno de estos div voy a crear un pequeño párrafo. Utilicemos algún texto falso provisional. Ok, utilicemos este párrafo. Y vamos a poner el mismo párrafo en la caja de abajo. Bien, guardemos, actualicemos
y ya tenemos las dos cajas, cada una con un párrafo dentro. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a vincular una hoja de estilo a esta página en HTML para poderle dar propiedades gráficas. Para poder vincular esa hoja de estilo, debemos utilizar dentro de la cabeza de la página una nueva etiqueta llamada link. Esta etiqueta link me permitirá enlazar, eso quiere decir link, enlazar, diferentes tipos de archivos, pero en este caso voy a vincular nuestra hoja de estilo. Dentro de esta etiqueta vamos a utilizar dos atributos. El primero de ellos es rel. Este atributo me permite indicarle al navegador qué tipo de documento es el que yo voy a enlazar en esta etiqueta, dentro de esta etiqueta. Así que lo que voy a enlazar es una hoja de estilo. Le diremos que vamos a enlazar una style sheet, una hoja de estilo. Y luego el atributo href. ¿Recuerdan ese atributo href para quienes ya vieron el video de enlaces que es utilizado dentro de los enlaces también para indicar la ruta del enlace que estoy creando, a dónde me va a llevar ese enlace? En este caso utilizamos el mismo atributo para indicar la ruta del archivo de nuestra hoja de estilo. Entonces en este caso voy a crear ese archivo, esa hoja de estilo dentro de una carpeta por organización y estructurar mejor nuestros archivos. Así que voy a crear una carpeta que se llame, supongamos, style. Y dentro de esa carpeta style voy a crear un CSS que en este caso podría llamarse, supongamos, primer CSS. Podría ser cualquier nombre. .css. Recuerden que es importante definir las extensiones de los archivos cuando los vayamos a utilizar en HTML para poderlos vincular, para poderlos llamar, para poderlos abrir. Todo archivo debe direccionarse junto con su extensión. En este caso, nuestras hojas de estilo tendrán como extensión .css. Link es una etiqueta sin contenido, por consiguiente la auto cerramos y hemos terminado con esta etiqueta. Definimos entonces el tipo de archivo que vamos a enlazar, una hoja de estilo, y le dimos la ruta de ese archivo que vamos a enlazar. Archivo que se encontrará dentro de una carpeta llamada style, y este archivo se llamará primer css.css. Bien, guardamos esto y obviamente pues no ha pasado nada en nuestro navegador porque no hemos creado esa hoja de estilo. Vamos a un nuevo archivo. Y este nuevo archivo lo vamos a guardar dentro de una carpeta que se llame style, fue el nombre que definí desde el HTML, y lo vamos a guardar como primer con P mayúscula, CSS con C mayúscula, .css. Digámosle que lo vamos a guardar como un CSS, guardar. Bien, ¿cómo se escribe entonces en CSS? ¿Cómo le determino yo propiedades a un objeto desde CSS para poderlas apreciar en el navegador? El CSS se escribe diferente al HTML. Veamos cómo. Primero, voy a indicar a qué elemento le voy a asignar esas propiedades. Ese elemento lo podemos llamar desde el nombre de la etiqueta o desde algún identificador. No hemos usado identificadores, lo vamos a hacer en un momento. Por ahora vamos a darle nombre a una etiqueta. ¿Qué etiqueta tenemos en este momento creada en nuestro HTML? Las etiquetas que podrían en este momento tener propiedades gráficas obviamente son las del cuerpo, las que estén dentro del cuerpo, que es lo visible para el usuario desde el navegador. Así que una de ellas es el cuerpo, body, otra es el div y la otra es la P del párrafo. Así que a cualquiera de estas tres etiquetas le podría dar propiedades en este momento. Démosle propiedades, por ejemplo, al cuerpo. Entonces voy a llamar ese elemento desde su etiqueta, body. Simplemente así, escribe el nombre de la etiqueta. Ahora abrimos corchetes. Dentro de estos corchetes vamos a definir las propiedades que voy a darle a ese objeto. Las propiedades gráficas que voy a asignarle a ese objeto. Esas propiedades, hay cientos de propiedades, iremos viendo varias dentro del curso. Una de ellas, por ejemplo, es el fondo.
Así que voy a decirle que quiero asignarle propiedades de fondo a este elemento, background. He indicado entonces a qué elemento le voy a asignar propiedades. Creo los corchetes abriendo y cerrando, y dentro de esos corchetes defino la propiedad que voy a modificar. 2 puntos para indicar que ahí terminó la propiedad, y luego damos valor a esa propiedad. En este caso voy a indicarle un color. Por ejemplo, quiero que mi página tenga como fondo color verde. Se va a ver terrible, pero es la propiedad que le quiero dar, el valor que le quiero dar a esa propiedad, perdón, y terminamos ese valor con punto y coma. Es importante siempre terminar los valores de las propiedades con punto y coma, o no entenderá las siguientes propiedades que definamos. Vamos a guardar este archivo, actualicemos nuestra página y debería verse entonces con fondo verde. Ahí está. Ese es el resultado. Quiere decir que hemos vinculado correctamente nuestra hoja de estilo y hemos empezado a asignar propiedades de forma adecuada desde este archivo CSS. Entonces ahora sí vamos a entender qué quiere decir esto de en cascada. Ven cómo dentro de nuestra estructura en HTML, lo que hemos escrito, tenemos un párrafo, una etiqueta P, que está contenida dentro de una caja. Y esta caja a su vez está contenida dentro del cuerpo de la página. El párrafo es hijo de la caja y la caja, el div, es hijo del cuerpo. Así que cuando yo le digo al cuerpo que tenga cierta propiedad, los demás elementos hijos de ella, en este caso la caja y el párrafo, adquieren esa misma propiedad. Todo está en fondo verde. Si yo le dijera, por ejemplo, al cuerpo que quiero que tenga un color de texto distinto, eso lo hacemos con la propiedad color. El background es para determinar color de fondo, y el color de los elementos que contiene, en este caso el texto, que es el único contenido que tenemos por ahora, se determina con esta propiedad color. 2 puntos, y quiero que el color de este texto sea, por ejemplo, blanco, white. Guardamos, actualizamos y vean cómo los párrafos que están dentro de las cajas, que están dentro del cuerpo, adquirieron ese valor. Son blancos, su color es blanco. Yo puedo determinar después otra propiedad para ese hijo para que no se vea afectado por la propiedad que tiene el padre, pero con esto quiero explicar claramente a qué se refiere eso de en cascada. Asignemos algunas otras propiedades a este cuerpo. Voy a quitarle la opción de color, quiero que por ahora el texto siga siendo blanco. Y voy a definir, por ejemplo, una fuente para toda mi página. Quiero que toda la página utilice la misma fuente, o por lo menos definir alguna fuente para la mayor parte del texto que aparezca en esta página. Eso lo haremos con la propiedad font family. 2 puntos. Y para indicar una fuente a utilizar, lo que hacemos será dar los nombres de las fuentes que quiero utilizar. Recuerden que en el caso de las fuentes no podemos utilizar fuentes que tengamos instaladas en nuestro equipo, en el computador en el que estemos haciendo nuestra página, sin tener en cuenta si esa misma fuente la tiene o no instalada el usuario que vea o entre a mi sitio web, porque yo podré verla, si la fuente está instalada en mi equipo, podré verla correctamente al momento de hacer la codificación, pero cuando el usuario final habla del sitio, si no tiene instalada esa fuente, pues verá una cosa totalmente diferente. El navegador determinará, si no encuentra la fuente que yo le determiné a este texto, determinará él por su propia cuenta qué fuente asignar. Así que lo que haremos será, en primer lugar, determinar fuentes bastante comunes que podamos estar casi seguros de que el usuario las tenga, y no una sola fuente. Vamos a decir entonces que queremos que nuestra página tenga como fuente Tahoma, utilice la Tahoma como fuente para los textos, pero, si no tiene el usuario final la fuente Tahoma instalada en su equipo, que utilice un Arial, y si no tiene el Arial, que utilice una Helvética.
Y así podríamos continuar indicando varias fuentes. El orden en el que yo indique estas fuentes será el orden en el que el navegador buscará y asignará esa fuente. Si no encuentra la fuente Tahoma instalada en el equipo del usuario, pues buscará la Arial y utilizará esa. Si no encuentra la Arial, utilizará la Helvética y así sucesivamente. Por ahora voy a dejar estas tres fuentes, luego veremos más a fondo el manejo de fuentes desde nuestras hojas de estilo. También voy a determinar un tamaño general para el texto, algo que se llama tamaño global de fuente. Esto lo determinamos con la propiedad font size. Y voy a indicar un tamaño global de fuente de 16 píxeles. Es lo que por defecto está asignado, así que no vamos a ver mayor cambio. Sí, porque va a cambiar a la fuente, pero el tamaño del texto no debe cambiar mucho. Actualicemos. Listo. Y tenemos entonces nuestro texto en fuente Tahoma con un tamaño de fuente de 16 píxeles. Aclaremos algo con respecto entonces a estos 16 píxeles. Cuando hablamos de unidades en CSS, tenemos diferentes tipos de unidades a utilizar, algunas unidades absolutas como es el caso de los píxeles que se indica con px. Otras unidades serán relativas, como el caso de los porcentajes, o otra unidad que veremos más adelante que son los EMs. Pero siempre es importante que cuando definamos un valor que vaya con unidades, las unidades se especifiquen. Si yo pusiera font size 16 sin especificar la unidad px, pues no va a pasar nada. El navegador lo que hará será simplemente determinar los parámetros que él tiene por defecto. Como les dije, el 16 píxeles es el tamaño de fuente estándar que asigna el navegador usualmente, especialmente por lo menos Chrome. Yo puedo poner acá 30, guardar y no va a pasar absolutamente nada porque no he indicado la unidad 30 qué. Entonces debo indicarle al navegador que ese 30 son píxeles, 30 píxeles. Guardamos y verán que ahora sí tendrá que cambiar el tamaño del texto. Ahí está. Dejemos esto de nuevo en 16 píxeles, el tamaño estándar. Luego veremos por qué, si estoy utilizando el mismo tamaño que ya el navegador tiene determinado por defecto, pues por qué lo vuelvo a asignar. Eso será importante más adelante. Luego de haberle dado propiedades entonces al cuerpo, le voy a asignar propiedades a esas cajas que creé, a esos div. Entonces vamos a determinar por ahora las propiedades de esos elementos por su etiqueta, igual que en el caso del cuerpo. Simplemente voy a asignarle propiedades a los div. Así que todo div que yo tenga creado, toda etiqueta div que tenga creada en mi HTML, en este caso esta y esta, adquirirán las mismas propiedades. Por ejemplo, quiero que tengan de color de fondo background, dos puntos. Voy a asignar en este caso el color por otra escala. En otro video voy a hablar específicamente del uso de color en CSS porque es un poco extenso, entonces no me voy a alargar en este video con esos conceptos, pero por ahora voy a decirle que quiero que tenga color en RGB y voy a asignarle un color verde un poco más claro, o no, más oscuro más bien, 0 de rojo, 120 de verde y unos 40 de azul. Listo, guardamos, file, save, actualizamos y aquí está nuestras cajas. No, démosle un color más fuerte porque este no se ve nada. 60 y 20. Salvar. Listo. Le he asignado entonces a todo div que tenga creado dentro de ese HTML esta propiedad, un color de fondo X. Vamos a determinar además algunas distancias para estas cajas. Bueno, le voy a dar color blanco al texto para que lo puedan ver más fácilmente. Color, dos puntos, y vamos a indicar el color por nombre, white.
Bien, los navegadores por defecto ya tienen asignadas algunas distancias preestablecidas, algunas distancias entre elementos para que no aparezcan todos pegados uno a otro. ¿Qué es lo que quiero explicarles en este momento? Cómo determinar esas distancias. Por ejemplo, cómo determino la distancia entre estos dos elementos, este espacio que aparece aquí en verde entre estas dos cajas oscuras. Cómo determino la distancia entre la caja y el texto, porque en este momento el texto está pegado al bordecito de la caja y se ve terrible. Cómo determino el borde de estas cajas. Entonces veamos primero la propiedad para estos div, la propiedad border, dos puntos. Esta propiedad me permite asignarle bordes que en este momento no son visibles a estas cajas. Ya tienen el borde, eso que quede claro, estas cajas ya tienen un borde asignado, lo que pasa es que en este momento no lo estamos viendo porque no le hemos dicho que lo queremos ver. Esta propiedad border tendrá como valor primero el tamaño en píxeles o en unidades de ese borde. Entonces quiero que tenga un borde de ancho de 2 píxeles, espacio, simplemente espacio. Luego el tipo de borde, si quiero que sea un borde sólido, punteado, de lineecitas, entonces voy a ponerle por ahora un borde sólido, solid, espacio, y luego el color. Entonces quiero que por ahora tenga color negro, por ejemplo, black. Tendremos un borde de 2 píxeles, sólido y negro. Guardamos, actualizamos y ahí está. Tenemos entonces nuestras cajas con borde negro de 2 píxeles y totalmente sólido. Ahora vamos a determinar el espacio entre esas cajas. Ese espacio se determina a partir de la propiedad margen, dos puntos. El navegador ya tiene preestablecidos algunos márgenes, por eso la distancia que aparece en este momento entre el borde del navegador y la caja, y la distancia que me aparecía antes entre estas dos cajas que desapareció al momento de darle borde. Esa distancia está preestablecida por el navegador, pero nosotros la podemos controlar por medio de este atributo, o de esta propiedad, perdón, margin. Quiero que estas cajas tengan un margen, por ejemplo, de 5 píxeles, punto y coma, guardamos, actualizamos y vean cómo ahora estas cajas tienen esa distancia de 5 píxeles entre una y otra. Al borde del navegador la distancia es mayor porque él está sumando estos 5 píxeles a la distancia que él ya tiene preestablecida. Luego veremos cómo podemos controlar esos valores preestablecidos. Vean entonces cómo a medida que voy ampliando el navegador o lo voy disminuyendo, él siempre conservará esa distancia hacia el borde del navegador y entre las dos cajas, dependiendo entonces del valor que yo le haya asignado. Ahora voy a determinar la distancia entre la caja, el borde de la caja y el contenido de ella, en este caso este texto. Eso se hará por medio de la propiedad padding, con doble D, padding, dos puntos. Vamos a darle un padding, digamos, de 10 píxeles, guardamos, actualizamos y vean cómo se despegó el texto del borde de la caja. ¿Cuánto? 10 píxeles. Entonces tenemos una distancia entre cajas de 5 píxeles y una distancia al borde de la caja de 10 píxeles. Igual que en el caso del margen, tengo los 10 píxeles al lado, pero arriba y abajo aparecen mucho más de 10 píxeles. ¿Por qué? Porque me le está sumando la distancia que él tiene preestablecida, el navegador tiene preestablecida para ese padding. Así que es momento de eliminar esas distancias que tiene el navegador preestablecidas para poder tener nosotros control absoluto sobre todos esos valores. Eso lo haremos como primera instancia, será lo primero que aparecerá en la mayoría de nuestras hojas de estilo y es algo que se llama resetear el CSS. Eso quiere decir eliminar las propiedades que tiene preestablecidas el navegador para que todas dependan de los valores que nosotros asignemos. Eso lo haremos indicando propiedades a un asterisco, simplemente. Entonces escribimos asterisco y los corchetes. Este asterisco
indica todo elemento. Quiere decir que a todo elemento dentro del HTML le voy a asignar estas propiedades, le voy a preestablecer estas propiedades. ¿Qué propiedades? Vamos a quitarle todo borde, border, 0, punto y coma. Eso quiere decir que le voy a eliminar el borde a todos los elementos. Margen, 0. Voy a quitarle todo margen preestablecido por el navegador. Y padding, 0. Listo, guardamos y actualizamos. Ahora sí dependen todas las distancias de las que yo estoy estableciendo desde el código. La distancia entre la caja y el borde del navegador es de 5 píxeles, la distancia entre caja y caja es de 5 píxeles, la distancia entre el texto y el borde de la caja es de 10 píxeles, el padding por todos los lados. Así que no me le está sumando absolutamente nada preestablecido por el navegador. Bien, pero este margen y este padding no necesariamente tienen que ser iguales por todos los lados. Yo puedo determinar, por ejemplo, un margen distinto en la parte superior del objeto, por la parte superior, o distinto por la izquierda o distinto por la derecha. Así que también tenemos las propiedades margin-top, left, right y bottom. Superior, izquierdo, derecho e inferior. Entonces, por ejemplo, voy a darle más margen por arriba. Quiero que por encima el margen sea de 20 píxeles. Guardamos, actualizamos y vean cómo ahora en la parte superior se distancia de los demás objetos un valor mayor, 20 píxeles, a lo que se distancia por los lados. O digamos que no margin top, sino por la izquierda, un margin left, que sea de 25 píxeles, punto y coma, guardamos, actualizamos y entonces ahora el margen por encima, por debajo, por la derecha es de 5 píxeles, pero por la izquierda es de 25. Esto sin embargo también se puede abreviar. Dentro de la misma propiedad margen yo puedo indicarle márgenes distintos a los lados, a los 4 lados del objeto. ¿Cómo puedo asignar estos valores, los 4 valores de forma distinta sin necesidad de tener que utilizar las 4 propiedades por aparte? Margin top, left, right, bottom. Entonces vamos a escribir dentro del mismo dentro de la misma propiedad margin vamos a darle 4 valores distintos: 5 píxeles, espacio 10 píxeles, espacio 15 píxeles, espacio 20 píxeles. Simplemente lo separamos con espacio, no necesitamos coma, no necesitamos ningún otro carácter. Guardamos, actualizamos y veamos qué ocurrió. Los 5 píxeles fueron asignados al margen por la parte superior. Luego los 10 píxeles fueron asignados al objeto por la derecha. Eso quiere decir que estos 4 valores se están determinando, los está él determinando en el sentido de las manecillas del reloj, empezando por la parte superior. 5 píxeles por arriba, 10 por la derecha, 15 abajo y 20 a la izquierda. Ahí se hace evidente que así fue. Pero también puedo determinar únicamente 2 valores, digamos 5 y 20 píxeles. En este caso, ¿qué hará él? Esos 5 píxeles los va a utilizar arriba y abajo. Entonces tengo 5 píxeles por encima y por debajo. Y los 20 a los lados, 20 píxeles a la derecha, 20 píxeles a la izquierda. Igual ocurre con el padding. En el padding también podríamos poner padding top, padding left, padding right, padding bottom, o dentro de la misma propiedad padding determinar los valores por aparte. Supongamos que me parece bien el margen por los lados, pero por arriba y por abajo quiero que haya más espacio. Entonces podríamos darle, supongamos 20 píxeles y luego 10 píxeles. Recuerden que, igual que en el caso del margen, cuando asignamos solo 2 valores, los primeros 2, el primer valor será asignado a la parte superior e inferior y el segundo a los laterales. En este caso entonces deberá darme más espacio en el texto arriba y abajo que a los lados.
Bien, por ahora no vamos a ver más propiedades para estos objetos en CSS, las iremos viendo dentro del desarrollo del curso, pero sí es importante entender claramente cómo fue escrito entonces este CSS. Primero, al igual que en el caso del HTML, yo puedo escribir la hoja de estilo haciendo saltos de línea, como lo he hecho en este caso. Después de cada propiedad termino su valor con punto y coma y bajo para indicar la siguiente propiedad, o podríamos escribirlo como en este caso de la primera línea, todo en una sola línea. Es indiferente para el navegador, él podría entender todo el código si lo escribiera en una sola línea o si lo escribo utilizando saltos de línea, igual que en el HTML. También yo aquí podría dejar todo esto en una sola línea de texto. El problema no es para el navegador, el problema es para nosotros. ¿Quién entiende una hoja de código, o quién entiende una hoja de estilo si esto se va en un solo chorrero de texto sin ningún salto de línea, sin ningún orden? Sería imposible poderlo editar, así el navegador lo pudiera entender. Entonces, aunque sea indiferente, vamos a escribirlo de esta manera, pues para poder entender nosotros nuestra hoja de estilo. Ahora, es indiferente el orden en el que yo determine esas propiedades para cada elemento. Yo podría haber primero determinado el tamaño de fuente, luego darle el color de fondo al cuerpo, luego indicarle la familia de fuente que voy a utilizar. Igual en el caso del div, podría haberle indicado primero el color, luego el margen, luego el borde. El orden en el que yo escriba esas propiedades no va a alterar y afectar el resultado, pero debemos tener en cuenta que nosotros usualmente, y en el no sé cuánto por ciento, pero en la gran mayoría de los casos, no se sienta una sola persona a hacer un sitio web. No por lo menos algo complejo. Tal vez si ustedes se sienten a hacer su portafolio personal solos y codifiquen ustedes solos y se dediquen por su propia cuenta a hacerlo, pero en la mayoría de los casos y en el desarrollo y en el ejercicio profesional, este es un trabajo multidisciplinario en el que participarán mucho más de una persona. Así que debemos escribir nuestro código en función de que otros también lo puedan entender, no solamente nosotros. Así que aunque no hay un orden establecido para escribir CSS, la recomendación que yo haría personalmente es escriban esas propiedades en orden. ¿En qué orden? En orden alfabético. Es lo ideal, lo he hecho durante el ejercicio. Primero la B, C, M, P. Cuando uno se acostumbra ya lo hace de forma instintiva, ya no lo piensa, simplemente determina cada propiedad en ese orden. E igual ocurre con los elementos a los que les voy a asignar las propiedades. También muchos acostumbran a escribirlos en orden. Seguramente aparecerán primero las etiquetas en orden alfabético, luego otros identificadores, etcétera, etcétera. Todo en orden alfabético. Yo personalmente prefiero escribir las propiedades, darle propiedades a los objetos en el mismo orden en el que me van apareciendo en el HTML. Me ha resultado a mí más fácil de entender y trabajando con otras personas ha resultado más simple el trabajo de esa manera. Así que en este caso, por ejemplo, le asigné primero propiedades al cuerpo porque es la primera etiqueta que encontramos, luego propiedades a la caja, y luego le asignaría propiedades al párrafo, y así sucesivamente las etiquetas que fueran apareciendo me irían apareciendo en el CSS en el mismo orden. Pero pues eso está en la forma en la que se acostumbre a trabajar cada uno, la que le resulte más útil, más fácil de comprender, mejor organizada en función a su trabajo y a que esto se haga eficaz. Por ahora terminemos con este video. Ya en próximas sesiones seguiremos ahondando con todo lo que podemos hacer con CSS. Por ahora espero que les haya quedado claro entonces qué es una hoja de estilo, cómo se escriben esas hojas de estilo, cómo funciona ese lenguaje CSS y cómo la vinculamos desde nuestra página, desde nuestro HTML, para poderle dar propiedades gráficas a nuestra página. Como siempre, cualquier comentario, pregunta, pueden hacerla dentro de los comentarios del video. Yo lo responderé tan pronto sea posible. Muchas gracias por ver este video. Compártanlo si les ha parecido interesante.
Los likes siempre ayudan y nos vemos entonces en un próximo video. Buen día a todos.